América nunca había visto una familia de políticos como esta. Para unos eran la realeza de América, para otros una tribu que vivía según sus propias normas, oportunistas, engañosos y arrogantes. Eran como un batallón de guerra. Combinaban en todas sus personas el objetivo de una sola. Él era esta extraordinaria figura que intentaba mantener la presión sobre ti en lo que a tus propias habilidades se refiere, siempre dispuesto a señalar tus defectos. Joseph Kennedy tuvo la visión de que él o alguno de sus hijos sería presidente de los Estados Unidos. A un coste terrible, los cuatro vivieron ese sueño. I am today announcing my candidacy for the presidency of the United States. I am announcing today my candidacy for the presidency of the United States. Today I formally announce that I'm a candidate for president of the United States. Detrás de todos los hermanos Kennedy ardía la ambición implacable de su padre, presionando, instigando, abriendo puertas con su gran influencia y aún mayor fortuna, siempre queriendo más. Ninguna familia conquistó jamás la imaginación americana como lo hizo la familia Kennedy. No solo por lo que hicieron, sino por lo que parecían ser. La familia Kennedy. 9 rehenes para la libertad. ...1938... Joseph Kennedy está en Europa. A la edad de 49 años es embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, el irlandés americano más rico de la tierra. La presidencia parecía al alcance de su mano, sino para él, para su primer hijo varón, Joe Jr. La misma ambición que alimentó su ascenso implacable arruinaría su propia carrera, conduciendo después a sus hijos a las cimas que él nunca pudo alcanzar. Esa ambición nació en el este de Boston medio siglo antes. Joseph Kennedy, el hijo de un vendedor de licores que se convirtió en policía local, se había abierto paso a través del mundo de la política irlandesa americana. Joe era brillante, ambicioso, seguro de sí mismo. Triunfó en la Latin School de Boston y después fue a Harvard, donde se le recordó sobre todo por la competitividad feroz que un día enseñaría a sus hijos. Cuando realizó la última parada en el partido de béisbol Harvard-Yale, se negó a entregar después el balón al capitán, según ordenaba la tradición. Lo que Joe Kennedy ganaba, se lo quedaba. Pero todas sus proezas en los partidos no pudieron abrir las puertas a este irlandés católico de los clubes sociales de la élite protestante de Harvard, los brahministas. Fue su primera derrota y nunca lo olvidó. Él nunca se sintió plenamente aceptado, entre comillas, cuando era un estudiante de Harvard. No creo que superara nunca la sensación de que aquella no era su gente y le gustaba hacerles de menos siempre que podía. Puedes ir a Harvard y no significa un pimiento, le dijo Kennedy a un amigo. Lo único que entiende esa gente es el dinero. A los 25 años, adquirió un pequeño banco. Se anunció a sí mismo como el presidente de banco más joven del mundo y se propuso conseguir el premio más brillante del Boston irlandés, Rose Fitzgerald, hija del alcalde de finales de siglo de la ciudad. Creo que no hay duda de que Joe Kennedy veía a Rose como el mejor partido de Boston, puede que incluso de América por aquel entonces. Creo que para Rose, cuando era una jovencita, lo maravilloso era que tenía todo lo que podía desear en el mundo. Era la hija del alcalde, lo que significaba que podía ir a los partidos de béisbol y sentarse en primera fila. Acompañaba a su padre a conferencias, viajaba al extranjero con él. Tenía esa seguridad, esa aura de lo ilimitado.
Él mismo era un tipo bastante petulante, pero creo que en aquel tiempo Rose incluso le superaba en confianza. El padre de Rose, Dulce Fitzgerald, fue el primer irlandés católico elegido para el Congreso en Nueva Inglaterra. Aunque más tarde se convirtió en un bochorno sonado para Joe Kennedy, el alcalde dejó un legado que un día explotaría en sus nietos. Él conocía a todos en Boston y Massachusetts, y francamente la gente se pregunta por qué la familia Kennedy tiene una base tan fuerte en Massachusetts y en Boston. Creo que todos nosotros conocemos las dos razones. La primera es mi madre y la segunda el abuelo Fitzgerald. Cuando Rose Fitzgerald y Joe Kennedy se casaron, Kennedy sin dilación se llevó a su esposa fuera de la influencia de su padre a un barrio residencial protestante. Ella cuidaría de la casa en Brookline y él ganaría dinero en Nueva York. El mercado de valores desorganizado de los años 20 estaba hecho para Joseph Kennedy. Con coraje e inteligencia manipuló el mercado despiadadamente. Subía el precio de las acciones de forma artificial, sirviéndose de periodistas cómplices y sumisos. Después, en su punto máximo, se deshacía de las acciones de los crédulos y se quedaba con el beneficio. Kennedy les decía a sus amigos que necesitaba ganar este dinero fácil rápidamente antes de que aprobaran una ley en contra de este tipo de actividad. Durante todos los años de la prohibición, corrieron rumores de que ganó aún más dinero importando licor ilegalmente, de contrabando, y forjando alianzas con los bajos fondos que se mantendrían durante toda su vida. En Brookline, Rose apenas sabía lo que su marido hacía para ganarse la vida. Había empezado a vivir su vida en compartimientos, manteniendo a su esposa y a su familia, que iba en aumento, separados por un muro del mundo predador en el que estaba construyendo su fortuna. A su primer hijo le dio su nombre, Joe Jr. Dulce Fitz dijo a la prensa: será presidente de los Estados Unidos. A John, débil y enfermo, se le dio el nombre de su abuelo. A Rosemary, nacida en 1918, pronto se le diagnosticó retraso mental. Después vinieron Kathleen y Eunice, 5 hijos en 6 años. Rose tuvo un ataque de nervios y se fue a casa de su padre una temporada. La pareja volvió a reunirse, pero en 1926 Kennedy se marchó a Hollywood. Este lugar es una mina de oro, le dijo Kennedy a un amigo. De nuevo hizo fortuna produciendo películas de bajo presupuesto con estrellas recicladas y mucha publicidad de mal gusto. Fuera del escenario, Kennedy fijó sus miras en la estrella más seductora de todas las de Hollywood, Gloria Swanson. Swanson le pidió que dirigiera sus asuntos de negocios. Poco después, se convirtieron en amantes. Gloria Swanson debió ser algo extraordinario en la vida de Joe. Quiero decir que era tan distinta de Rose. Era una mujer liberada sexualmente. Tuvo varios maridos, divorciada, muy divertida. Vestía ropas modernas. Era la actriz más célebre de los años 20. Para Joe, conseguirla fue una parte de ese juego de conquista. He conseguido la actriz más célebre de América. Debió ser una gran sensación para él. El encaprichamiento de Kennedy por Swanson le controlaba. Aceptó hacer una gran película para ella. Sus películas habían sido frugales y sin riesgo, pero la reina Kelly era espléndida y morbosa. Nunca pasaría la censura. Más tarde me dijo que cierta dama de Hollywood, a la que conoces, y yo sabía que se refería a Gloria Swanson, arruinó mi negocio, mi salud y a punto estuvo de arruinar mi vida. Swanson manifestó más tarde que Kennedy había cargado alguno de sus regalos más extravagantes en su cuenta. El asunto se olvidó. Sin embargo, Joe Kennedy continuó persiguiendo mujeres a lo largo de su vida. Las consumía como si fueran comida, declaró un amigo. No tengo duda de que Rose sabía lo que pasaba.
Pero a mi juicio apartaba esa idea de su mente. No quería echar a perder su matrimonio, no quería perder a su marido, no quería perder esa familia que ella había creado. Le importaba demasiado. Y creo que en el fondo sabía que Joe tampoco quería perderlo. Joe siempre volvía a su familia, resguardada ahora en un estado veraniego en la ciudad costera de Hyannisport. Todavía no se les aceptaba socialmente, pero este era un mundo donde podían hacer sus propias normas. Tenían enfermeras, tutores y monitores que les enseñaban a nadar, a navegar y a jugar al fútbol. Sin embargo, los mayores de los Kennedy llevaban vidas muy separadas. Él se marchaba cuando ella estaba allí y ella se marchaba cuando él estaba en casa. Puede imaginarse la situación de los niños, especialmente cuando al final eran 9. Básicamente se criaron, como ocurre a menudo en las familias inglesas, con enfermeras y niñeras. Realmente vivían en una especie de orfanato. A comienzos de 1929, Kennedy presintió algo anormal en el auge del mercado de valores. Mientras que sus socios seguían comprando, él decidió vender, anticipándose a la caída del precio de las acciones. En concreto dijo que iba a vender 50.000 acciones de la Paramount en el mercado, o venderlas a bajo precio. Ellos le dijeron, no hagas eso, vas a perder hasta la camisa, las cosas van de maravilla. Bueno, él justo al mes siguiente vendió todas las acciones que les había conseguido y las convirtió en dinero en efectivo. Solo un tonto espera hasta el límite para ganar el máximo, dijo Kennedy. Y cuando el mercado colapsó en octubre, arruinando a miles de inversores, Kennedy había conservado su fortuna en efectivo y ganado millones frescos. También comprendió que el crack de 1929 marcaba un cambio en América. El poder estaba pasando de Wall Street a Washington. En la próxima generación, le comentó a un amigo, la gente que dirija el gobierno será la más importante de América. En 1932, Joe Kennedy subió al carro político, al del candidato demócrata a la presidencia, Franklin Delano Roosevelt. Kennedy hizo todo lo que pudo para que Roosevelt saliera elegido. Consiguió $200.000 para la campaña y empezó a hacer maniobras para conseguir un puesto en el gabinete. Joe Kennedy deseaba poder político y pensaba que la mejor forma de conseguirlo era utilizar ampliamente sus contactos con mi padre, y procedió a hacer justamente eso. Roosevelt parecía ser el tipo de patricio lánguido que Kennedy siempre había despreciado. Sin embargo, el carácter afable de Franklin Delano Roosevelt ocultaba una fría decisión política. Utilizaría a Kennedy, pero nunca confiaría en él. Roosevelt era un maestro en la política y Joe Kennedy era un bebé perdido en ese bosque. Roosevelt conocía el mundo de la política y sabía cómo controlar a la gente, sabía cómo conducirla. Joe no era tan habilidoso en ese tema. Probablemente no existe nadie más en el mundo que controlara a Kennedy como Roosevelt. Kennedy esperó durante casi 2 años el puesto en el gabinete que creía merecer. Ahora la familia estaba al completo con el nacimiento de su 9º hijo, Teddy, en 1932. Al final, Roosevelt le concedió lo que parecía un nombramiento extraño, supervisar Wall Street en calidad de presidente de la recién nacida Comisión de Valores y Cambio. Parecía que Roosevelt había colocado al zorro al frente del gallinero. El nombramiento es atroz. Kennedy es el peor de los parásitos económicos, un manipulador de Wall Street. Conocía la forma en que trabajaban esos individuos. Él había estado allí y por supuesto lo conocía bien. Así que los iba a enderezar y lo hizo. Kennedy llevó a cabo una reforma sólida e inteligente. Cuando dejó su puesto después de 14 meses, el Washington Post reconoció: Kennedy ha realizado uno de los mejores trabajos relacionados con la nueva política económica del New Deal. En 1936, cuando Roosevelt se presentó para la reelección, Kennedy le había escrito un libro, Estoy por Roosevelt. En él ostentosamente negaba cualquier tipo de ambición política para sí mismo, pero en realidad deseaba ser el primer presidente católico y Roosevelt lo presentía.
De nuevo no obtuvo ningún puesto en el gabinete. En su lugar se le dio un trabajo de segunda categoría como comisario marítimo. Le sacó el máximo provecho, orquestando publicidad nacional para sí mismo. To chairman the Maritime Commission, Franklin Roosevelt picked his hard-boiled troubleshooter, big businessman Joseph Patrick Kennedy. Tackling a problem unsolved by the last 6 Congresses, business-trained Joe Kennedy began work by asking questions. Before we can do anything constructive, we've got to have many facts. First, what do we need? Second, how are we going to get it? Third, Joe Kennedy era un genio de las relaciones públicas y aunque yo tenía algo de experiencia en ese terreno, no estaba a la misma altura. Tenía a todo el país esperando literalmente el resultado del sondeo económico. Creaba el suspense hasta el punto que pensabas que era la segunda venida de Cristo. Calling Washington's correspondents to his office, Joe Kennedy reveals his long-awaited findings. there are only 2 sound reasons why the United States should have a merchant marine. Joe comprendió pronto que tener éxito en los negocios o en el gobierno no era suficiente, que debes crear una imagen con la que la gente conecte. Por eso, en todos los artículos que se escribían sobre él, incluso en los años 20 y después en los 30, siempre aparecía como persona que trabajaba duro, de origen humilde, alguien que de alguna manera tenía esos hijos maravillosos y que pasaba tanto tiempo con la familia. Sabía lo que les importaba a los americanos y se aseguraba de que se le presentara así en todos los artículos. Cuando Kennedy leyó las pruebas de imprenta de un artículo para la revista Fortune, donde se le retrataba como un especulador temerario, exigió que un nuevo periodista lo volviera a escribir. Así se hizo. El nuevo artículo le describía como un hombre de familia irlandesa, sano, cordial y de naturaleza bondadosa. Debéis recordar, le dijo una vez a sus hijos, que no es lo que eres lo que cuenta, sino lo que la gente cree que eres. Sin embargo, el amor que sentía por sus hijos era genuino y sincero. Cuando los niños volvían a casa, él era quien les cogía en brazos y les daba un beso. Cuando algo salía mal y liaban alguna, él era el que les perdonaba y estrechaba en sus brazos. Le gustaba el contacto físico, a Rose mucho menos. Creo que en cierto modo era él al que realmente querían. A pesar de toda la riqueza y celebridad de la familia Kennedy, las familias tradicionales de dinero de Cape Cod aún les miraban por encima del hombro. Una vez estaba en Hyannisport y viajaba en la parte de atrás de una limusina con Rose. Ella se volvió hacia mí y dijo, creyendo que yo era bravinista, que no lo era, me dijo, dígame, señor Clark, ¿cuándo cree usted que esta buena gente de Boston va a aceptarnos a nosotros, los católicos, en sociedad? Nadie en Hyannisport, en la época en que vinieron a vivir aquí por primera vez, tenía ninguna relación con la familia Kennedy. No estaban integrados en el barrio. Y a Joe Kennedy le encantaba que fuera así. No le gustaba la gente de aquí. Joe Kennedy proporcionó a sus hijos todas las ventajas para competir en el mundo brahminista. Los envió a colegios exclusivos y después a Harvard para que estudiaran Derecho y Políticas. Ninguno tendría necesidad de dedicarse a los negocios. Los fideicomisos les permitían seguir a su padre en la vida pública. El hijo que parecía tener más probabilidades de éxito era Joe Jr. Él era el estudiante favorito de todo el mundo. Trabajaba duro. Se preocupaba por los asuntos públicos. Era imaginativo. Era todo un personaje entre los estudiantes universitarios. A Jack Kennedy, por el contrario, se le conocía por tener una amplia agenda social, por preocuparse mucho más de asegurarse de que disfrutaba de la vida. A Joseph Kennedy le preocupaba su segundo hijo. Sabía que Jack era ingenioso y culto, pero en el internado insistía en su papel de payaso. La idea de que todo el campo es orégano, describió su padre al director, no augura nada bueno en su evolución futura. Su problema es que no puede destacar. Su hermano es el responsable, el que se lleva todos los trofeos, etc. Por esta razón, en el colegio se convierte en un rebelde arquetípico, lo que provoca posteriormente su expulsión del colegio Choate, aunque después sea readmitido.
¿Cómo podía él tener éxito en la vida? Obviamente deseaba triunfar bajo esa fachada de rebeldía. Si se había forjado a sí mismo como el payaso de la familia, el que nunca lograba terminar nada. La enfermedad también acosaba a Jack. Contrajo todas las enfermedades de la niñez y casi murió de escarlatina. Había nacido con una pierna un poco más corta que la otra, lo que le causaba los dolores de espalda que sufriría toda su vida. Luchaba constantemente para estar a la altura de su hermano mayor, que era el favorito de sus padres, y él lo sabía. En 1938, la incesante promoción personal de Joseph Kennedy había empezado a dar fruto. Una encuesta nacional le situaba en quinto lugar entre los posibles candidatos para suceder a Roosevelt. En ese momento creyó ver la manera de mejorar sus posibilidades aún más e incluyó a su familia en el registro social de prestigio. Kennedy ejercía presión sobre Roosevelt para que le nombrara embajador en Gran Bretaña. El presidente sabía que la lealtad de Kennedy hacia él estaba eclipsada por sus ambiciones personales. No obstante, enviarle a Londres zanjaría deudas políticas, satisfaría a los votantes irlandeses americanos y quitaría a Kennedy del medio. Joseph Kennedy saboreó su premio. Era el primer irlandés católico que se había designado ante la corona británica. No obstante, un amigo le envió unas palabras de advertencia. El trabajo de embajador en Londres requiere una experiencia adquirida durante años de formación, y eso, Joe, tú simplemente no lo tienes. Si no lo reconoces pronto, vas a resultar herido como nunca lo has sido en tu vida. America's new ambassador to Britain, Joseph P. Kennedy, is welcomed by the Lord Mayor on his arrival in Plymouth. And what do you think he finds all England interested in? You guessed it, he has 9 children. So much so that in London, Mr. Kennedy has to issue a public explanation. We're not wishing to add to the housing problem of England and make it any worse than it is. I'm bringing them over in installments. 5, 2, and 2. And here's the first installment sailing. Charming Mrs. Kennedy and 5 of the children ranging from 18 to 6 years of age. Excited? Why, Edward's speechless. So Mother decides to let older brother Robert do the talking. That's all right. Don't get him excited. This is my first trip to Europe and I was very excited. I couldn't even sleep last night. Bye, Rosie. Come on, Jack. El trabajo de un embajador es representar al presidente. Joe Kennedy se representaba a sí mismo. Se aseguró de que él y su familia estuvieran en los titulares. El 4 de julio de 1938, cuando el embajador desempeñaba su papel de anfitrión de la sociedad londinense más elegante, sintió que había terminado con todos los desprecios sociales que su familia había sufrido y vio a sus hijos mayores adquirir el refinamiento que les abriría todas las puertas. Jack, Joe y su hermana favorita Kathleen, conocida como Kik, eran los mejores de todos sus hijos, dijo un amigo de la familia, los que su padre creía que escribirían la historia de la próxima generación. Realmente fueron todo un furor en Londres, especialmente Jack, Joe y Kik. Todos tenían esta vitalidad tremenda. Creo que les gustaba la sociedad de Londres y ciertamente ellos caían bien a la sociedad de Londres. Kik estaba mucho más viva que la mayoría de nosotros. Y creo que todos los hombres estaban medio enamorados de ella. ¿En serio? La familia Kennedy causó sensación. Sin embargo, Joe Kennedy había entrado en un mundo en el cual ni siquiera una verdadera habilidad diplomática habría podido impedir la catástrofe. A finales de aquel verano, Adolf Hitler había tomado Austria y parte de Checoslovaquia. La reacción de Joe Kennedy ante Hitler fue lo que arruinaría su carrera política. Deutschland und hinter uns kommt Deutschland!
Kennedy se convirtió en un ferviente partidario de la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain, el primer ministro británico. Sobrecogido por los informes sobre el poderío de la maquinaria militar nazi, quería que Gran Bretaña y América evitaran la guerra. Como la mayoría de los americanos por aquel entonces, creía que las democracias debían coexistir con Hitler y apoyaba el apaciguamiento por donde quiera que fuese. The horns of the dilemma are economic chaos and war. And any step to prevent either of these is worthwhile taking. Kennedy parecía incapaz de comprender la causa moral contra los nazis. Le dijo al embajador alemán que comprendía su política judía por completo y restó importancia a los informes de sus colaboradores sobre lo que ellos veían que estaba ocurriendo en Alemania. Una vez cuando volvía de Alemania le dije que había judíos muriendo en Alemania y él dijo, bueno, solo pueden culparse a sí mismos, se lo han buscado. De todas formas, no teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo en Alemania por aquel entonces. El 1 de septiembre de 1939, la política de apaciguamiento que Kennedy había defendido colapsó con la invasión de Polonia por Hitler. Gran Bretaña se pondría en pie y lucharía. El trío dorado Kennedy, Joe, Catherine y Jack, se unió a su padre para ser testigos de la declaración de guerra. El mismo embajador telefoneó a Roosevelt con la noticia, embargado por el desasosiego y la aprensión. Pero ni siquiera en la peor de sus pesadillas, Kennedy podía imaginar el precio que la guerra se iba a cobrar en sus hijos y en sus sueños. First armed merchantman to steam into port. Among returning notables are Mrs. Joseph P. Kennedy and 3 of her 9 children, Bobby, Eunice and Kathleen. Kennedy envió a su familia de vuelta a casa, lejos del peligro. Se quedó solo en Londres, cada vez más aislado, incluso de Roosevelt, quien ahora temía que América entrara en la guerra. La comunicación directa de Roosevelt con el nuevo poder del gobierno británico, Winston Churchill, pasaba por encima de Kennedy, que todavía creía que la intervención americana traería el desastre. Churchill odiaba a Joseph Kennedy. Churchill veía en Kennedy un gran impedimento para lograr su objetivo de que los Estados Unidos ayudaran a Gran Bretaña en su lucha contra la Alemania nazi. Pensaba que Kennedy era un derrotista, un apaciguador, tal vez un pro-nazi. Opinaba que había que desacreditar a Kennedy. El viejo Joe se empeñaba en que Gran Bretaña no podía ganar la guerra, que Hitler ganaría la guerra, que Hitler tenía el poder y la fuerza y la determinación. No entendía la actitud británica. La primera noche del bombardeo caminamos hasta Piccadilly y dijo, te apuesto 5-1 a que Hitler estará en el Palacio de Buckingham dentro de 2 semanas. Mientras los londinenses sufrían el bombardeo, Kennedy se refugió en una casa de campo alquilada. La buena voluntad que había manifestado se desvaneció. Naturalmente, cuando la guerra estalló y sobrevino el bombardeo, no le gustó la situación y se marchó a algún lugar de Surrey o por ahí para evitar el bombardeo. No nos pareció tan grave. Pensamos que si nosotros podíamos resistirlo y no parecernos tan grave, él también podía. El gobierno británico intervino con escucha a su teléfono y abría su correo intentando desacreditarle. Incluso en los días más aciagos de la guerra, Kennedy utilizaba su posición para enriquecerse. Dirigía a su asesor, Harvey Clemmer, para que requisara el precioso espacio de carga y fletar 200.000 cajas de whisky a su propia empresa de importación. La situación llegó a tal extremo que finalmente un amigo vino a verme y me dijo, sería mejor que te pensaras lo de enviar el whisky del embajador, porque uno de sus competidores está amenazando con llevar ante el Parlamento la cuestión de que está utilizando la influencia de la embajada americana para hacerse con el espacio de flete que nosotros no podemos conseguir. Así que lo dejamos un poco después de aquello. A Kennedy pronto se le tacharía de cobarde y de derrotista a ambos lados del Atlántico. Joe Kennedy fue a la corte británica, donde con frecuencia se le veía con el rey y la reina en el cricket y en otros juegos. Dijo Joe Kennedy antes de que Inglaterra entrara en guerra, intercambiando historias con los nobles conservadores. Esto es para lo que me hizo Dios. Pero al empezar a caer las bombas sobre toda la ciudad de Londres, dijo Joe, he de marcharme.
Inglaterra me ha decepcionado. En octubre de 1940, Kennedy volvió a su país convencido de que el presidente estaba tramando en secreto llevar a América a la guerra. Tomó la determinación de poner sobre aviso al país. Sin embargo, fue discreto a su llegada. Nothing to say until I've seen the president. Aquella noche, Roosevelt convocó a Kennedy a toda prisa a la Casa Blanca. En mitad de otra campaña de reelección, a Roosevelt le preocupaba que Kennedy se volviera contra él. El presidente se desvivió por atenderles a él y a Rose durante la cena. Halagos, simpatía, insinuaciones de favores a cambio de su apoyo. Funcionó. I have a great stake in this country. My wife and I have given 9 hostages to fortune. Our children and your children are more important than anything else in the world. The kind of America that they and their children will inherit is of grave concern to us all. In the light of these considerations, I believe that Franklin D. Roosevelt should be re-elected President of the United States. Sin embargo, una semana después, Kennedy reveló su pesimismo real. En una entrevista sensacional que él creía extraoficial, predijo que la democracia terminaría en Gran Bretaña y tal vez en los Estados Unidos. La entrevista terminó con la carrera política de Joseph Kennedy. Incluso en una América reacia a entrar en guerra, su derrotismo levantó una tormenta de polémicas que no se olvidaría. En febrero de 1941, Kennedy presentó su dimisión oficial. Tenía 52 años. Su hija Kathleen vino a verme un día y dijo, ¿no puedes hacer nada para sacar a papá del abismo? Cree que su vida está acabada. Era solo cuestión de tiempo antes de que los Estados Unidos y los hijos de Kennedy fueran arrastrados a la guerra. Aunque por el momento se deleitaban con su mutua compañía. A todos se les educó para ganar, y como eran tantos de familia, no había intrusos, era solo la familia. Aunque solían jugar al waterpolo y a esos otros juegos, realmente competían. Les importaba terriblemente quién de ellos ganara. No queremos ningún perdedor por aquí, les dijo siempre Joe a sus hijos. Los Kennedy no lloran. El papel que desempeñaba Joe en la familia iba más allá del de padre convencional. Estaba en la casa más de lo que cabría esperar. Llevaba la casa, contrataba a los sirvientes y a menudo elaboraba los menús. La señora Kennedy estaba fuera muy a menudo. Él desempeñaba un papel mucho más importante en la vida de sus hijos que su madre, con diferencia. Al frustrarse sus ambiciones a la presidencia, Joe Kennedy concebía ahora grandes esperanzas para su hijo mayor. Estoy mucho más interesado en lo que el joven Joe va a hacer que en el resto de mi vida, escribió a un amigo. Estaba convencido de que ahora el joven Joe sería el primer presidente católico y él haría todo lo que estuviera en su mano para conseguirlo. Jack Kennedy, recién salido de Harvard, continuó con su vida social activa, aunque empezaba a mostrar interés por la política exterior y su padre vio una oportunidad en la tesis de licenciatura de Jack, ¿por qué durmió Inglaterra? Joe Kennedy hizo que un amigo la revisara sustancialmente y le dio una gran publicidad. Jack estaba sentado en el suelo, firmaba los libros y los entregaba firmados. Y yo dije, ¿qué tal van? ¿Cómo va la cosa? Él contestó, va fenomenal. Dijo, papá se está ocupando de eso. Por esa época, Joseph Kennedy tomó una decisión sobre uno de sus hijos que le atormentaría para el resto de su vida. Rosemary,
retrasada mental, había empezado a comportarse de forma impredecible, fuera de control. Toda la familia era muy dulce y cariñosa con Rosemary, y hay algunas personas que dirían que se debía al hecho de que la familia Kennedy era terriblemente competitiva. Incluso entre ellos mismos eran muy competitivos. No estoy segura, pero creo que Rosemary vivía en un mundo diferente. Sometimes she'd go to the post office with them and then she decided she didn't want to come home with them. Well, that would be all right with an ordinary child, but with her, you couldn't tell in which direction she might wander off or whether she'd be picked up in a car by someone. Según yo lo veo, lo que ocurrió fue que sus hormonas despertaron, tal vez una sexualidad tardía. Empezó a luchar contra su retraso mental y a sentir sus limitaciones, y esto lo exteriorizaba en forma de ira. Joe se enteró de este nuevo tipo de operación llamada lobotomía, y lo que la lobotomía prometía era que si se podía sustraer la parte del cerebro que controla la anticipación del futuro y la preocupación, podrías hacer feliz a una persona viviendo día a día. Así que si podían eliminar la percepción de sus limitaciones, que no llegaba a la altura de sus hermanos y hermanas, podía ser feliz simplemente siendo Rosemary. Kennedy ordenó que se llevara a cabo la operación. Por desgracia, la intervención resultó un fracaso y nunca fue capaz de hablar después de aquella operación. Pero lo increíble fue que la intervención se realizó sin que Rose supiera nada. No fue, me dijo, hasta pasados unos años, cuando descubrió que la operación había sido la causa inmediata de su internamiento. Durante el transcurso de su vida no se hizo pública ninguna insinuación sobre lo que Joe Kennedy había hecho. El mundo que Joseph Kennedy había construido cuidadosamente para proteger a sus hijos fue volado en pedazos el 7 de diciembre de 1941, cuando la guerra llegó a América. Joe y Jack se alistaron en la Marina. Joe se hizo piloto. Fíjate, dijo su padre, la aviación naval, lo más peligroso que existe. El débil estado de salud de Jack le forzó a quedarse en un trabajo administrativo en Washington, donde tuvo una aventura con una mujer mayor, una periodista danesa, Inga Arbad. El FBI creía erróneamente que Arbad era un agente nazi. Pincharon su teléfono y descubrieron su romance con Jack. Su padre insistió en que dejara de ver a Arbad, pero él se negó. Jack Kennedy estaba empezando un modo de vida de comportamiento arriesgado, viviendo al límite. Ejerció una gran presión para entrar en el servicio activo y en abril de 1943 estaba en el Pacífico al mando de una lancha patrullera. Su embarcación PT-109 fue alcanzada por un destructor japonés. Murieron 2 hombres de la tripulación. Kennedy remolcó a un tercer hombre salvándole la vida. Sobrevivió 16 horas en el océano, lo que dañó más tarde su espalda. Pasó el resto de la guerra luchando por recuperarse de las heridas y de la malaria. Catherine regresó a Londres, se alistó en la Cruz Roja y se enamoró. Decidió contraer matrimonio. Era el lord inglés Hartington, hijo del duque de Devonshire. En su familia eran protestantes incondicionales y los Kennedy eran católicos. Sin embargo, mi padre, que Dios bendiga, era un protestante fanático. Por lo que debió ser un gran alivio tanto para mi madre como para mi padre que Kate estuviera dispuesta a renunciar a su fe y hacerse protestante. A Rose le destrozó que Kik pudiera abandonar la fe católica. El día de la boda envió un telegrama con una sola palabra: desconsolada. Sin embargo, Joe, hijo, afincado en Inglaterra, dio su consentimiento. Su padre envió un cable: todavía estás en mi corazón y siempre lo estarás. El recién casado pronto resultaría muerto en acción. Joe había sobrevivido a su compromiso militar. No obstante, decidió igualar las proezas de su hermano menor. Se presentó voluntario para una misión secreta. No me está permitido decir de qué se trata, escribió a sus padres, pero no es peligroso, así que no os preocupéis. No obstante, la misión era muy peligrosa. Kennedy tenía que pilotar un bombardero cargado de explosivos en dirección a una estación de cohetes alemana en la costa de Francia, soltar la carga del avión sobre el objetivo y salir a toda prisa. Justo antes de despegar, Joe le dijo a un amigo: si no vuelvo, dile a mi padre que le quiero mucho.
El avión de Kennedy explotó en pleno vuelo. Una tarde cálida de verano en Hyannisport, Joseph Kennedy recibió la noticia de que su querido hijo mayor había muerto. Al finalizar la guerra, Jack no estaba seguro de lo que quería hacer. Le dio vueltas a la idea del periodismo, pero su padre, que se recuperaba lentamente de su pena, empezó a despertar en él el interés por la política. La idea generalizada es que después de la muerte de Joe hijo, Joe padre se volvió inmediatamente hacia Jack y le dijo: bueno, ahora tú vas a ser el primer presidente católico de los Estados Unidos. El proceso fue mucho más sutil y complicado que eso. Él se daba cuenta de la depresión que estaba sufriendo su padre. Quería alargar la mano y ayudar, pero no sabía cómo. De ninguna manera pensaba que él podía ser para su padre lo que su hermano había sido. Joe hijo esperaba poder presentar su candidatura para la administración en 1946. Ahora, Jack ocuparía el puesto de Joe y se presentaría para el antiguo escaño de su abuelo en el Congreso. Bueno, a decir verdad, este chico de rostro pálido no tenía más parecido a un político de Boston que iba a presentarse para el Congreso que un hombre sobre la luna. Yo me sonreí y me hacía gracia porque no creía que John Kennedy tuviera ninguna posibilidad en la primera etapa de la campaña. John Kennedy nunca había estado en este distrito. No creo que conociera North End, donde su madre había nacido, y su abuelo John Fitzgerald. No tenía ni idea de cómo era este distrito. Quedaba con él a las 6 en punto y comenzábamos en el patio de la Marina de Boston. Él se colocaba en la entrada principal y daba la mano a todo el que iba pasando. Yo repartía distintivos de la campaña de Kennedy. Jack Kennedy era todo un cautivador. Cuando se dirigía a ti para hablarte, tú le escuchabas. Era como un hijo para todo el mundo. ¿Qué le voy a contar? Las mujeres le adoraban. Todas las chicas pensaban que les gustaría casarse con él. Él llegó al corazón de mucha gente. Cuando pienso en ello, creo que tenía el encanto de los Kennedy. Puede que fuera eso, la capacidad de caerle bien de inmediato a todo el mundo. Él siempre preguntaba: ¿queda algo más? Y si eran las 9:30 de la noche y yo contestaba: ¿queda un sitio más?, él respiraba hondo y decía: venga, vamos allá. Los largos días de campaña dejaron al frágil candidato agotado y con dolores. Pero el trabajo duro estaba dando su fruto. Jack me dijo: Billy, ¿serías tan amable de llevar a mi madre al aeropuerto? Tiene que estar a las 12 en Nueva York. Yo contesté: por supuesto. De camino hacia North End, ella le dijo al conductor: me estaba preguntando si tendría usted algún presentimiento sobre quién podría ser el próximo miembro del Congreso de este distrito. Él contestó: bueno, creo que me gustaría votar por ese joven individuo de North End, ese joven Kennedy. Estuvo en la Marina y su abuelo y su madre eran de allí. Ella me comentó: esto es sorprendente, ¿verdad? Ellos ya lo saben. Estaba bastante enterado. Iba conduciendo y mira hacia atrás y dice: ¿es usted pariente o algo, señora? Ella replicó: me llamo Rose Kennedy. Soy la madre de Jack. Frenó de golpe. Casi nos salimos por la ventanilla y dijo: vaya si me alegro de conocerla. ¿Sabe usted? Su hijo me debe $1.85 desde el miércoles. Rose disfrutaba con la popularidad que había adquirido su hijo. Dulce Fitz volvió al panorama electoral, aunque era Joe Kennedy que dirigía todo. Joseph Kennedy dirigía las campañas. Yo mismo tengo plena constancia de eso. En realidad, nunca hubo otro director de campaña que no fuera Joseph Kennedy. El dinero es, en el fondo, lo que cuenta en la política. El dinero en la política es como la leche materna. Joe sabía esto antes de que llegaran los demás. Tú puedes ser un candidato, puedes tener los programas, puedes tener la organización, pero el dinero obra milagros. Y el dinero obró milagros en aquella campaña. Joe comprendió que cualquiera que fueran las cualidades de Jack, que empezaba a respetar cada vez más, tenía que empezar a promocionarse. Y supongo que él creía que tenía que promocionarse de la manera en que se promocionaban unas acciones, de la manera en que se promocionaba cualquier cosa en los negocios. Hizo uso de esto para asegurarse de que la gente supiera que era un héroe de guerra, incluso más de lo que era en realidad, y que él tenía esas cualidades que la gente quería reconocer en sus políticos. Se realizaron 6 envíos postales diferentes, envíos de la organización Kennedy.
No se te ocurría pensar en un envío postal. A no ser que fuera de una postal de un penique, nunca se mandaban envíos postales durante la campaña porque resultaba demasiado caro. Joe Kennedy, en mi opinión, podía hacer que se llevara a cabo casi cualquier cosa que deseara que se hiciera. Podía contactar casi con todo el mundo que quisiera. Kennedy representaba dinero. Kennedy representaba poder. Cuando Jack votó en el antiguo distrito de su abuelo, los Kennedy no corrieron ningún riesgo. Aparecieron dos Joseph Russos en la lista electoral. Debieron temer que con un Joseph Russo en la lista y el único candidato italiano de la misma, existiera la posibilidad de que los italianos del distrito votaran por Joseph Russo. Así que por las buenas apareció otro Joseph Russo como candidato. No me cabe ninguna duda de que Joe Kennedy y sus colaboradores incluyeron a uno de estos Joseph Russo y ciertamente le tuvieron que haber pagado dinero en efectivo para que permitiera que su nombre apareciera en la lista. Y así fue como empezó Camelot, con dos Joseph Russos como candidatos. Jack Kennedy, con solo 29 años, obtuvo una victoria aplastante. Sin embargo, como congresista parecía poco serio, con tendencia al aburrimiento y desorientado. La primera impresión que me dio fue la de alguien que debería estar en un hospital. Estaba escuálido. Tenía aspecto de estar débil y estaba débil. Él sabía lo que era el dolor. Lo había sufrido. Llevaba esa abrazadera y el dolor siempre estaba con él. Era como un amigo que nunca le dejaba. 9 meses después de entrar en el Congreso, cuando visitaba a su hermana Kathleen en Inglaterra, le dio un colapso. Llamé a nuestro doctor, Sir Daniel Davis, y le pedí que viniera a ver a Jack. Directamente le mandó a la clínica de Londres y me dijo que al hermano de Lady Hartington no le quedaba ni un año de vida, que estaba muy enfermo. Creo que aquella fue la primera vez que le diagnosticaron la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison afecta a las glándulas suprarrenales, causando fallos en la circulación, incluso la muerte. En 1947 no se conocía ninguna cura. Cuando su condición se estabilizó temporalmente, Jack parecía más determinado que nunca a disfrutar de la vida antes de que se le agotara el tiempo. Tan pronto como recuperaba a mis chicas, se las volvía a llevar. Pero siempre regresaban después de que él terminara con ellas. Ellas nunca sintieron pena, ni siquiera mucho antes de que fuera presidente. Se referían a él como a algo especial, una personalidad arrasadora que rebosaba honestidad. Sinceramente, no era un congresista muy bueno. De hecho, sus colegas le guardaban rencor. Hubo un debate muy importante. Y sus colaboradores y escritores de ponencias le prepararon un discurso. Algunos miembros de los comités habían trabajado durante meses en el proyecto de ley. Jack Kennedy se levantó, pronunció el discurso ante el Congreso y la prensa publicaría la noticia del discurso de Jack Kennedy, que sabía menos del tema que cualquiera de los miembros del comité, y esto les molestaba. En abril de 1948, en el centro turístico de Greenbrier, la familia Kennedy se reunió para pasar las vacaciones. Kik vino desde Inglaterra y le dijo a su familia que se había enamorado otra vez. Él era protestante y estaba casado. Rose amenazó con romper con Kik para siempre, pero Joe aceptó reunirse con su hija en Europa y conocer a su amante, Lord Fitzwilliam. Un mes más tarde, Fitzwilliam y Kik dejaron Inglaterra para pasar un fin de semana en el sur de Francia. Fui y les dejé en el avión. Él había alquilado un avión, creo que era un Dove, me parece que se les llamaba así por entonces. Al parecer entraron en una zona de turbulencia sobre los Alpes y el avión se estrelló.
Aquella mañana, Jack Kennedy estaba en su casa de Washington, escuchando un disco que tanto a él como a su hermana les encantaba. Era el arco iris de Finian. Él tenía los discos. El Servicio Nacional de Noticias le llamó siguiendo nuestras instrucciones. Él seguía escuchando la música y les dijimos, preguntadle si esto está confirmado. Y si se confirma, que vuelvan a llamar. Ellos dijeron, no tenemos la confirmación ahora mismo, pero ya le llamaremos. Así que él continuó hablando sobre Ella Logan, qué gran voz. Después, cuando llegó la noticia de que se había producido el fatal accidente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y ya sabe, dicen que los Kennedy nunca lloran. No lo crea. Sí lloran. Yo le vi. Aquella mañana lloró por su hermana Kathleen. He cried that morning for his sister Kathleen. Oh, what things in glad tomorrow this fine day.